A Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado. Miguel, buenas tardes. Cierra tus órdenes. Bueno, pues ahí está otro senador más del PRD que decide que ya no quiere ser miembro del partido. Ya van varios de esta bancada durante los 6 años que le corresponde a lo que sería esta legislatura. ¿Qué es lo que está pasando en el PRD, Miguel? A ver, mira, yo veo que políticos profesionales tienen características diferentes. A Armando Ríos Peter lo veo como un político muy brillante, muy inteligente, excelente parlamentario, solamente que no es un hombre de partido. No tiene características de que su formación la deba a una ruta partidaria. Entonces, entiendo que para mi amigo Armando Ríos Peter, su decisión está orientada a partir de no ver en el PRD un escenario posible, un escenario que tenga que ver con una participación que le permita a él seguir haciendo política como integrante de un partido, y toma la decisión. Entonces, así yo lo veo, es parte de la crisis del PRD. Hay que decirlo también con claridad. Un partido político que no tiene una ruta, como en 2018, pues empieza a vivir este tipo de situaciones a diferentes niveles, tanto abajo, muy abajo en la base, como dirigentes o como personajes políticos como es Armando Ríos Peter. El grupo parlamentario, sin duda que tiene características diferentes. El grupo parlamentario siempre se constituyó como un equipo político respondiendo sin duda a la orientación del partido, del programa del partido, a la orientación de los principios del partido. Tuvo la capacidad de poder provocar una diferenciación política sobre muchas cosas. Entonces, el grupo parlamentario del PRD, yo no quiero hablar de que no pasa nada, sin duda que es un asunto que yo lamento, que no aplaudo. El grupo parlamentario mantiene una unidad que para muchos es inexplicable en el sentido de que seguimos siendo un equipo de trabajo, seguimos teniendo posiciones políticas y públicas de unidad, aun cuando ha habido 6 senadores hasta hoy que han tomado la decisión de estar fuera del partido. Me refiero a 3 que están en Morena, a Benjamín Robles, que fue al PT, y ahora, Alejandro Encinas, que no se incorpora a ningún partido, pero que sigue siendo parte del grupo parlamentario, y ahora Armando Ríos Peter. Y aquí para enlazar una vez toda la respuesta, lo que se ha dicho es que ellos se les quedan aquí por los beneficios administrativos y financieros. Mira, es muy simple. La cantidad que el presupuesto del Senado distribuye entre los grupos parlamentarios es proporcional al número de integrantes de los grupos parlamentarios. Nosotros recibimos una cantidad proporcional a los 19 integrantes que hoy tenemos, a los 19, ¿sí? ¿Qué ocurre de alguien que salga del grupo y sea independiente y no tenga grupo parlamentario, recibe la misma proporción? O sea, si hablamos de eso, y lo digo con claridad, puede ser que un independiente, hay 2 que no tienen grupo parlamentario en el Senado, Marta Tagle y Manuel Cárdenas, que pueden o deben recibir más apoyos para diferentes fines, México, que los que están como integrantes de grupos parlamentarios. Pues esta situación de mantenerse acá en el PRD no está animada por eso, está animada por una coincidencia en las posiciones de trabajo. Repito, no es una situación normal también. Yo no voy a negar que esto no debe de ocurrir, pero te doy razones de cómo yo veo lo que está ocurriendo. Oye, en este sentido, ¿qué es lo que tendría que pasar dentro del PRD para que esto se cambiara y una deserción de
pues militantes, primero, por supuesto, senadores, ya sea independientes o a Morena, en algo que habría que incluso pues extrapolarlo al tema del Estado de México y la elección. Algo está pasando, Miguel, que de alguna manera, si no se toman medidas claras de qué van a hacer con el partido, en una de esas alguien diría desaparece y me van a decir que no es cierto, que ahí está el partido fuerte, que ahí están y que tienen capacidad de reaccionar. Hasta ahora lo que estamos viendo es un crecimiento de Andrés Manuel López Obrador y de Morena y pues una disminución de lo que serían, por lo menos en encuestas y en militantes que pues hemos visto salir corriendo hacia otras filas como tendencia de partido, Miguel. A ver, es muy claro, ya te lo estoy mencionando. Hoy el PRD no tiene una ruta rumbo al 2018. Yo lo puedo ver entre los que quieren llevarlo a ser aliado del PAN en el 2018 y los que pues quedan o nos quedamos esperando a que Miguel Ángel Mancera pues empiece a hacer acciones para buscar ser candidato y cree todo un movimiento nacional. Así yo veo. Veo que el PRD desde el gobierno quieren que sea parte de la estrategia del gobierno para poder mantener el poder público, que también para mí es un asunto definido. El PRI ya se fue de los pinos. Y entonces de manera natural, mira, si haces un análisis de qué significa la incorporación de personajes a otro partido político, te encuentras que nada, no abulta nada. Por ejemplo, la ida a Morena no abulta nada. Lo que está ocurriendo es el vaciamiento del PRD de la base. Eso sí es muy, muy importante y es un fenómeno político-social. ¿Qué debe hacer el PRD? Debe transformarse. Y es un asunto que yo he estado planteando no de ahorita, ni hoy, por ejemplo, que estamos en el año electoral 2017, porque dicen el año electoral 2018, no, 2017 es el año electoral. La prioridad que hay en el PRD es la preparación para un proceso interno para renovar sus órganos de dirección. Y todas las corrientes están en eso abultando el padrón de afiliados para poder generar un pleito interno como si se estuviera un partido de jauja. Entonces, todo eso está pasando. Un partido que no alcanza a transformarse, un partido que empieza a vivir este tipo de condiciones que, repito, yo como coordinador parlamentario no celebro, no aplaudo, lo ubico en cuanto a la decisión de cada uno de ellos. A Ríos Peter lo veo como un personaje, un hombre inteligente, repito, no es un hombre de partido, no viene de la formación partidaria, ¿sí? Y así puedo explicarme cosas. Por lo demás, bueno, pues somos un equipo de trabajo en el grupo parlamentario que tenemos que seguir defendiendo una línea política, porque, a ver, te digo una cosa, aquí en el PRD hemos tenido acuerdos internos que inclusive cuando votamos diferenciados, votamos el acuerdo, y así nos hemos respetado y hemos creado condiciones. Yo en el momento en que vea que la participación de los que ya no son senadores del PRD contradice la posición del partido, en ese momento tomamos decisiones. También no voy a ser aquel que vea que ya hay adversarios del PRD en el trabajo parlamentario, hasta en el Senado, y que sigan siendo integrantes del grupo parlamentario. Bueno, pues allí está la posición de Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, sobre esta pues disidencia de Armando Ríos Peter.